saludo, compañeros y compañeras. El día de hoy, en horas de la tarde, fueron firmados los acuerdos laborales entre la Administración de Medellín y los sindicatos. Para el caso nuestro, participamos como parte del equipo negociador de Adida. Encontramos en este proceso que se lograron una cantidad de acuerdos importantes, 68 en total. Voy a iniciar una serie de videos en la cual vamos a ir abordando los diferentes acuerdos desarrollados. El día de hoy, en el video, vamos a abordar cuáles fueron los capítulos generales y luego en posteriores videos, uno por capítulo, estaremos avanzando sobre las temáticas específicas sobre las que se alcanzó acuerdo y que a juicio nuestro son bastante interesantes e importantes. En primera instancia, tenemos un acuerdo o un capítulo que tiene que ver con la progresividad y la no regresividad, que son principios de la negociación colectiva. Allí, pese a que son principios de esta negociación y de toda negociación colectiva, observamos que hubo algún tipo de resistencia a la administración. Finalmente se logra acuerdo. Estos son importantes porque son los que nos permiten, estos principios, plantear que no se retrocede sobre lo que ya se tenía negociado y acordado en los pliegos anteriores, en los acuerdos laborales anteriores. Finalmente hay acuerdos sobre esto y fue importante pues, para la posterior argumentación de otros puntos donde, digamos, se presentaron algunas dificultades. El segundo capítulo es el que tiene que ver con la implementación de los acuerdos nacionales y sectoriales. Este capítulo para nosotros es muy importante y además es novedoso, pues en los pliegos anteriores nunca se había incluido el cómo aplicar o cómo desarrollar los acuerdos de carácter nacional, por ejemplo, de FECODE para el caso del sector educación y el acuerdo general estatal para el conjunto de los trabajadores. Aquí quedan incluidos y de alguna manera se amarran algunos aspectos de estos acuerdos al cómo se desarrollan acá. ¿Sí? El acuerdo nacional va a generar una normatividad o está generando una normatividad específica, pero esa normatividad en su aplicación en la entidad territorial es la que nosotros le colocamos o le planteamos unas condiciones o un rumbo que consideramos es el más adecuado. Por ejemplo, solo para citar uno rápidamente, el preescolar de 3 grados solicitamos y es parte del acuerdo apuntar a ser servido por instituciones educativas de carácter oficial, con planta oficial y personal, obviamente con nombramientos públicos, ¿sí? No la terciarización, avanzar de ese tipo. ¿Cómo ese acuerdo nacional se va a poder desarrollar en su momento con unas condiciones a nuestro juicio más adecuadas a partir de lo que hemos venido acordando? El capítulo 3 tiene que ver con todo lo que son los asuntos económicos y las reivindicaciones de carácter económico, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las zonas de difícil acceso, que en la ciudad la tenemos, y implica el comité de difícil acceso que tendrá que hacer los estudios, los incentivos que para esto existen, el pago oportuno de los ascensos y todo este tipo de asuntos, ¿cierto? La comisión de estudio remunerada, bueno, una cantidad de aspectos que en los próximos capítulos o próximos videos estaremos trabajando. También tenemos en cuarto lugar todo lo que tiene que ver con bienestar social de los docentes y de sus familias. Allí incluimos toda una cantidad de aspectos de carácter deportivo, recreativo y de formación también, en la cual alcanzamos acuerdos que me parecen bastante interesantes y que son superiores en términos de cantidad de, por ejemplo, de becas o cantidad de ingresos a parques recreativos a lo que se tenía en el anterior e incluso en todos los anteriores acuerdos de carácter regional, en el caso de la entidad territorial Medellín. De igual manera, en el capítulo 5 desarrollamos el tema de la defensa de lo público y el fortalecimiento. Allí, obviamente, el tema central es la lucha contra la terciarización, contra todo el tema de la cobertura, pero además el fortalecimiento del PAE y otros aspectos, que nos parece un capítulo que es además interesante y muy bello porque repercute no solo en los docentes como tal, sino en la comunidad en general, para lo cual nosotros consideramos es fundamental para nosotros. Nunca los acuerdos ni nacionales, ni regionales, ni municipales apuntan simplemente al beneficio del docente o del trabajador, sino al beneficio de toda una comunidad. El capítulo 6 aborda todas las garantías para la profesión docente, todo el aspecto ya laboral de los empleados y trabajadores de la educación, por ejemplo, comité de convivencia, por ejemplo, el asunto de los núcleos educativos y su dotación, las garantías para los docentes provisionales, el asunto de las evaluaciones, el asunto de la discapacidad de algunos docentes, bueno, en fin, una cantidad de aspectos que son importantes y que quedaron incluidos en este capítulo y que sobre ellos se alcanzaron acuerdos bastante significativos. El capítulo 7, por su parte, abordó el tema de la salud y seguridad en el trabajo, que es un tema para nosotros muy importante, porque como todos sabemos no tenemos ARL, pero además hay unas responsabilidades que son de la entidad territorial y que hoy quedan cobijadas claramente en un acuerdo laboral que esperamos obviamente se dé su cumplimiento a cabalidad y en la mesa de seguimiento podamos hacer todo lo que tiene que ver a observar que sí se desarrolla aquello acordado, aquello que nos planteamos
y que fue un debate bastante extenso. Recordáis, compañeros, que este proceso de negociación no solo agotó la fase ordinaria, sino que tuvimos que hacer prórroga y finalmente, bueno, alcanzamos los acuerdos. El capítulo 8 son todas las garantías sindicales, por ejemplo, la no represión, la garantía a la protesta, lo que tiene que ver con las comisiones sindicales, en fin, todos son aspectos que son importantes para las organizaciones y para que como organizaciones podamos seguir defendiendo todos estos derechos y fortaleciéndonos como tal. Como pueden observar entonces, vamos cobijando una cantidad de aspectos muy importantes para el magisterio y para los trabajadores. Recordemos que este acuerdo surge de la mesa de educación, hubo otra mesa que fue la central y en conjunto fueron los acuerdos laborales de la ciudad, compuesto de unos 150 acuerdos, de los cuales 68 fueron de educación particularmente. Finalmente, la vigencia del acuerdo, que como todos sabemos, de acuerdo al decreto 160, tendría una vigencia de 2 años, que sería el momento en que estaríamos presentando un próximo pliego de peticiones. Compañeros, entonces, la idea es que continuemos respaldando organizaciones sindicales, observando que la lucha, que la organización vale la pena, que es lo que nos permite avanzar en estos temas. Y bueno, en próximos días estaremos compartiendo ya con profundidad cada uno de los capítulos, cuáles fueron los acuerdos, qué características tienen y en qué se avanza sobre acuerdos anteriores. Que tengan una feliz noche.